Hola, buenas tardes, alumnos y alumnas. Vamos a la clase de módulo 4, Medicina Complementaria e Insumos Médicos. Curso auxiliar de farmacia y luego de farmacia. Ya vamos a ir avanzando. ¿En qué consiste este módulo ya acerca de lo que son los medicamentos, pero como un concepto complementario a la salud? El módulo 4, Medicina Complementaria e Insumos Médicos, consta de 9 partes, donde vamos a ver la fitoterapia, los productos naturales, la homeopatía, medicamentos magistrales y oficinales, material de curación, accesorios de uso médico, pacientes especiales, celíacos, veganos, diabéticos, medicamentos veterinarios, generalidades de dermocosmética. Y obviamente siempre la bibliografía, la referencia donde se basa, ¿no es cierto?, toda esta información. El módulo cuarto, medicina complementaria e insumos médicos, tenemos que entender de que un medicamento, lo hemos visto en otras clases, es una sustancia que sirve para curar, ¿no es cierto?, prevenir enfermedades, y esto no solo en personas, sino también hoy día el boom, ¿no es cierto?, en nuestro país, la gran preocupación por los animales. Ahora, esto no es un concepto nuevo, esto es un concepto desde tiempos muy antiguos, ¿ya? En que se utilizaban las plantas y las hierbas como para el tratamiento de la enfermedad. Y de esto hay mucha evidencia desde el antiguo Egipto, Mesopotamia, la cultura sumeria, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. Entonces ya había una preocupación por el permitir que las personas, ¿no es cierto?, vivieran más tiempo o apalearan de alguna forma sus enfermedades y sus síntomas, ¿ya? Entonces, pero qué personaje ya un poquito más avanzado en la línea del tiempo permitió como entender un poco más este concepto? Incluso hay un Paracelso que era médico y un alquimista suizo, introdujo el concepto de que las enfermedades podían tratarse con sustancias químicas específicas. Ya él mencionaba la morfina, por ejemplo, que se utiliza como un analgésico potente en caso de dolor, y esa molécula se aisló en el tiempo, en el año 1804, de una planta, y que se convirtió en un analgésico que hasta la fecha actual se utiliza. Y Louis Pasteur y Robert Koch contribuyeron al desarrollo de la microbiología. De esa manera ayudó a que posteriormente, en el año 1928, Alexander Fleming, por casualidad, descubriera la penicilina, que es un antibiótico. Actualmente, la medicina ya está más moderna, hay más biotecnología y lo que yo les mencioné, el concepto de los genes, de que ahora se quiere hacer farmacogenómica, en el fondo, que de los genes que tenga una persona yo pueda fabricar un medicamento para cada persona de forma individual. Pero eso es los tiempos que estamos viviendo. Después de tantos años de desarrollo, descubrimiento, ahora tenemos muchos fármacos destinados, ¿no es cierto?, a mejorar la salud de cada uno de nosotros, y se, existen diferentes medicamentos que se comercializan y se venden en todas las farmacias del mundo. Aunque la medicina dice alopática, que es la que siempre hemos conversado, que es la de uso, la de origen sintético o natural, son las que más se utilizan, ¿ya? También existe un amplio uso de medicamentos homeopáticos y de medicina complementaria, que es la que vamos a enfocar en este capítulo cuarto. Un medicamento alopático ya lo mencionamos en clases pasadas, que es toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético. Les mencioné de que la historia de la insulina, ¿no es cierto?, que se extrajo principalmente del perro en su inicio por los daneses, por una historia de amor que yo les comentaba, para salvar, ¿no es cierto?, a la esposa de la persona que buscó como la cura. Entonces ahí es claro, ahí podemos ver que era una sustancia de origen natural, sintetizada por un animal. Pero luego, obviamente,
avanzando en el tiempo y con las mejores tecnologías, se empezó a aislar de que esta insulina era una proteína y de que se podía sintetizar de forma dependiente del perro o del chancho o lo que sea. Entonces, súper importante eso y eso es lo que ocurre también con la parte alimentaria. Actualmente sabemos que la industria alimentaria produce muchos alimentos, ¿no es cierto? Y lo logra sintetizar, ¿ya? Sin muchas veces depender de la materia prima natural, ¿ya? Entonces, esto es algo parecido. Y estos medicamentos alopáticos sirven como efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio en algunos casos. Y se presenta en forma de farmacéutica, por ejemplo, podemos hablar de un medicamento como el paracetamol, podemos hablar como el clonazepam, podemos hablar como el losartán, ¿no es cierto? Que son medicamentos que se utilizan con fines terapéuticos eh, o incluso el ácido acetilsalicílico de 100 miligramos que se utiliza como efecto preventivo para algunas enfermedades, ¿no es cierto?, cardíacas. O como efecto, dice, rehabilitatorio, que podemos ver muchos medicamentos de salud mental que ayudan a rehabilitar muchos pacientes con trastornos esquizofrénicos o trastornos muy complejos en su vida. Entonces, todos estos medicamentos, con el tiempo, los laboratorios lo han podido crear en formas farmacéuticas, con tecnología farmacéutica, ya sea en cápsula, comprimido, crema, etcétera, y eso ha permitido eh, que ayudan, ¿no es cierto?, a muchos pacientes, hombres, mujeres, niños, etcétera. Y aparte se identifican por su actividad farmacológica, porque dentro de este medicamento, que es de origen natural sintético, siempre hay una sustancia que es la que tiene la actividad. Yo les mencioné, en este caso era el principio activo, y que los medicamentos alópatas tenían excipientes que muchas veces, y la mayoría de las veces, no tienen ningún efecto, ¿no es cierto?, farmacológico, sino que eran como acompañantes para la tecnología del medicamento. O sea, los excipientes ayudan a que el medicamento tenga estabilidad o que se pueda algunos disolver mejor en el estómago o en aquellos medicamentos que necesitan evadir el estómago, tener una tecnología entero, ¿cierto?, de recubrimiento entérico permite pasar, ¿no es cierto?, en el intestino para luego disolverse y poder traspasar hacia la sangre. Entonces, lo alopático principalmente eh, es lo que nosotros encontramos, ¿ya? Y la síntesis ya la mencionamos y principalmente se obtienen por biotecnología, productos naturales. Pero, ¿es solo lo que existe en el mundo o son los medicamentos alopáticos? Ahí podemos ver una fotografía claramente que la respuesta eh, es no, ¿no es cierto? O sea, tenemos una gran variedad de medicamentos homeopáticos y ese es el centro de este curso, de este módulo, ¿ya? Entender de que cómo desde los albores de la creación o desde el comienzo de la vida humana, cómo el ser humano se ha ido defendiendo o se ha ido potenciando con justamente sustancias de origen animal o vegetal que le permitieron de alguna forma sobrevivir en el tiempo, generación tras generación, civilización tras civilización, cultura tras cultura, hasta nuestros días. ¿Ya? Y eso es lo que hoy día nos vamos a referir. Entonces, vamos a incorporar un concepto nuevo que es lo que se conoce como fitoterapia. ¿Ya? Fitoterapia es una palabra compuesta que proviene del griego fitos, que significa planta o vegetal, y terapia o terapia, ¿no es cierto?, que viene de terapia. Entonces, se trata principalmente de una medicina alternativa que utiliza las plantas medicinales por sus propiedades para curar o aliviar síntomas y enfermedades. Las preparaciones empleadas en fitoterapia que contienen principios activos, identificados y medidos, demuestran ser efectivas, dice, el tratamiento de diversas enfermedades. Ahora, la fitoterapia hace alusión, ¿no es cierto?, a la utilización de plantas medicinales, que puede ser parte de la planta o la planta completa, ¿ya? ¿Quién utilizó principalmente el concepto de fitoterapia? Fue un francés que se llama Henri Leclerc, a principios, ¿no es cierto?, del siglo. Ahora, esta práctica de fitoterapia busca marcar una diferencia con la medicina alopática, que es la que nosotros, la que está mayor,
diversificada, la que está más globalizada, el que es estos medicamentos que vienen empaquetados, ¿no es cierto? En cápsula, comprimidos, supositorios, jarabe. Estamos hablando de que esos medicamentos son de uso convencional alopático, ¿no es cierto? Entonces, esta práctica de este francés, que a principios del siglo buscó marcar una diferencia, ¿no es cierto? Y un poquito desplazarse y separarse, ¿no es cierto?, de lo que era la medicina convencional. En 1980 se obtiene una definición más precisa de que llama la fitoterapia como una terapia complementaria que se emplea, y esto aquí se tienen que grabar esta parte, que emplea a las plantas como totalidad o sus partes, transformando el mito, ¿no es cierto? Esto empírico, que esto, lo que hablamos de empírico es algo como misterioso, algo de prueba, ¿no es cierto? Transformando este empirismo de la medicina tradicional en un fundamento científico. O sea, dice ya, a ver, es cierto que el hombre y la mujer desde muchos tiempos inmemoriales, ¿no es cierto?, de existencia, han luchado, ¿no es cierto?, han recolectado plantas, en algunos casos han muerto porque son plantas venenosas, en otros casos han acertado y han sobrevivido, se han potenciado, etcétera. Pero dice, bueno, ahora pongámonos más serios y estas plantas que sabemos que tienen algo dentro que está ayudando a mejorar la salud, tratemos de hacerlo más científico. En el fondo, demostrar que realmente hacen efecto terapéutico. Entonces, se somete a prueba esta medicina, ¿no es cierto?, de uso tradicional, ¿no es cierto?, que se usaba como estos herbolarios, esta gente que usaba la hierba. Entonces se utilizaron y se llevaron a un método científico y se analizaron por laboratorio para validar o descartar, ¿no es cierto?, este mito popular si realmente son útiles o no, porque hay un mito a veces de si las plantas sirven o no sirven, ¿no es cierto? Entonces, es importante de que en muchos países ya se avanzó en esto, en demostrar que estas plantas o parte de estas plantas tienen un efecto terapéutico y no es un mito. La Organización Mundial de la Salud reconoce, dice, la relevancia económica, o sea, encuentran que son más accesibles, más económicas, más baratas, y dice ya que representan una fuerte incluso descubrimiento de nuevas drogas. O sea, cada vez que se encuentran plantas nuevas, es una posibilidad de descubrimiento de un nuevo fármaco que se pueda desarrollar en el tiempo. Podemos decir que las plantas y todo lo que viene de los animales al final son el origen de lo que son los medicamentos alopáticos. La alopatía se alimenta de la fitoterapia y se alimenta, ¿no es cierto?, de las plantas y de los animales. Así que una cosa lleva a la otra, ¿ya? Entonces, lo importante es que la Organización Mundial de la Salud le da una importancia a lo que es la fitoterapia y la idea es explorar las plantas medicinales, explorar las culturas de diversos países y entender el uso que se le está dando quizás, ¿no es cierto? Hay algo importante en esas plantas que hay que investigar más y de esa manera crear quizás un medicamento mucho más aislado que permita curar el cáncer o otras enfermedades como está ocurriendo actualmente. Le vamos a mostrar ejemplos a continuación. Entonces, esta forma complementaria de curar, rehabilitar o de tratar ciertas patologías, ¿no es cierto? Nos permite armonizar entre esta terapia, ¿no es cierto?, que era como tradicional del pueblo, de la gente, y de terapias oficiales de nuestro país. Así que, ¿qué utiliza la fitoterapia? Utiliza, dice, matrices vegetales complejas. ¿Y qué pueden ser estas matrices? La planta completa, o sea, que la planta en su totalidad sea terapéutica, o partes de la planta, o quizás hojas, o raíces, o derivados que yo pueda someter a la planta a colocarle algunos solventes orgánicos que me permitan extraer ciertos extractos, de cuáles dichos extractos que logro sacar, ¿no es cierto?, con dichos solventes, esos extractos, ¿no es cierto?, me permitan formar un fitocomplejo y ese fitocomplejo me ayuda a sanar, ¿no es cierto? O se encuentran, dice, numerosos compuestos de diversas naturalezas químicas. O sea, las plantas son literalmente laboratorios químicos que ayudan muy bien a poder sintetizar sustancias y nos ahorramos obviamente
laboratorio. En este caso, la planta vendría a ser este laboratorio que produce una serie de complejos químicos. Y es súper importante entenderlos, ¿ya? Así que el fitocomplejo constituye una mezcla de sustancias activas y otras que lo acompañan, de tal manera de que en conjunto colaboran para alcanzar un objetivo terapéutico común, ¿ya? Entonces, volviendo de nuevo a un resumen, tenemos que la fitoterapia ocupa una matriz que puede ser la planta entera, puede ser una parte, una raíz, una hoja, una semilla, o puede ser un extracto que yo extraigo, ¿no es cierto?, con algún solvente orgánico para sacar un extracto de la planta que yo voy a denominar fitocomplejo. Y ese fitocomplejo va a tener numerosos compuestos químicos que van a estar dentro de ese fitocomplejo y que junto a lo que lo acompaña al fitocomplejo me va a ayudar a mí a alcanzar un objetivo terapéutico, ¿ya? Este resultado, dice, terapéutico no sería el mismo si yo administro las sustancias como monosustancias, o sea, separadas. El fitocomplejo es el extracto completo. Si yo saco un extracto de una planta, puedo sacar un extracto de una raíz, un extracto de una hoja, y si todo ese extracto del conjunto se llama fitocomplejo. Son diversos compuestos de naturalezas distintas y químicas que tiene la planta. Y ese extracto, ¿no es cierto? En conjunto, o sea, yo no puedo separarlo, en conjunto es el que se estudia y se ha visto que tiene a veces efectos terapéuticos, ¿ya? Entonces, dice este resultado terapéutico no sería el mismo, ya lo hablamos. Técnicamente dice la sustancia activa del fitocomplejo, lo vamos a llamar metabolitos secundarios. ¿Por qué? Porque son metabolitos de las plantas, derivados del proceso fotosíntesis de la planta, ¿no es cierto? O como defensa de la planta contra bacterias, patógenos, hongos, o contra protección de los rayos ultravioleta, lo que sea. Cualquier producto de un proceso químico que realice la planta es de alguna forma parte de este fitocomplejo y es parte de este metabolito que estamos llamando metabolito secundario. Entonces, la combinación, fíjese, de metabolitos secundarios es única por cada especie y va a variar incluso en el mundo. ¿Por qué? Porque va a depender de la biosíntesis de cada planta y sabemos que cada planta responde a diversos factores distintos. Por ejemplo, no todas las plantas crecen igual, no todas las plantas le llega al mismo radiación ultravioleta del sol, no todas estas plantas están sometidas al mismo estrés, o algunas tienen mayor humedad, otras menos humedad. Entonces, la condición de recolección quizás es distinta. Entonces, todas esas cosas van a influir en este, de alguna forma, lo que estamos llamando como metabolitos secundarios, que van a estar dentro de este fitocomplejo que yo voy a extraer, ¿no es cierto?, con aceite orgánico especial. Así que persiste, dice, la errónea creencia de que los productos derivados de plantas son inofensivos, y eso también es algo que la idea es, es poco eh, que tenemos que quitar el mito de que los productos son inofensivos. El producto natural, uno dice, productos naturales son inofensivos, compremos en la feria, o a persona que vende hierbas medicinales, no, este curandero, ¿sabes? No, por ejemplo, la hierba San Juan se utiliza para la depresión, pero lamentablemente la hierba de San Juan se ha visto que lleva la presión arterial. Entonces, una persona que tiene depresión, claro, le va a ayudar, pero por otro lado le va a generar una hipertensión que puede ser muy dañina en el tiempo. Entonces, eh, no es tan, no es tan correcto decir que los productos... Por eso es importante que, como yo les vengo a explicar, que los medicamentos eh, alopáticos como el losartán, ¿no es cierto? Paracetamol, la morfina, que ya son productos más elaborados en industria, ¿no es cierto? Es más estandarizada la técnica, en forma farmacéutica, etiquetado, todo, información, la reacción adversa, todo documentado. Al final, todos esos medicamentos llegaron a ser lo que son, ¿no es cierto? Gracias a que en un inicio fueron descubiertos a través de una planta o de una sustancia animal. Entonces, lo que hay que entender es lo siguiente, que mucha medicina de la que tenemos hoy día, alopática, de lo que es lo que compramos directamente hoy día en una farmacia, gracias
a que se encontró una planta o una sustancia animal que nos ayudó. Pero la importancia es de ir conociendo esto para que después se vaya mejorando en el tiempo y quizás después los estudios científicos digan, bueno, sabe que en realidad esta planta sí ayuda al cáncer, pero en realidad cuando la estudiamos encontramos que esta parte es la que ayuda dentro de la planta para el cáncer y no toda la planta en general. ¿Se entiende? Entonces, una cosa lleva a la otra. Así que las plantas no son inofensivas. Cuando usted va a la feria y le dan una bolsita, muchas veces pueden venir con bacterias, pueden venir con hongos, pueden venir contaminadas. Entonces, claro, te dicen cómo tienes que hacerte una infusión, pero tú dices, bueno, pero ¿cuántas dosis le doy a un niño? Entonces hay mucha información que uno se carece y que solo se ha ido traspasando oralmente como una especie de cultura, ¿no es cierto?, de enfermedades, pero no por eso yo no tengo que razonar mal, pues, o sea, en el sentido digo, bueno, esta planta que me están vendiendo, claro, lo más probable es que sí me sirva, pero tengo que tener cuidado en cómo debo prepararme para que no me produzca tampoco reacciones adversas, ¿ya? Entonces, no desconozco que las plantas tengan propiedades, pero tampoco me voy a arriesgar, ¿no es cierto?, a producirme o alguna interacción con algún medicamento, que lo vamos a ver más adelante. Así que lo importante, si ustedes me preguntan a mí, es llevar a que los medicamentos, y hoy día hay una norma de que salió en el año 2022 que dice que todo medicamento fitoterapéutico, o sea, que se extrae de una planta o parte de una planta o de una extracción de algún aceite esencial que traiga la planta, todo tiene que hoy día demostrar seguridad, eficacia y calidad. ¿Qué significa? Que significa que tienen que presentar todo su estudio científico ante el Instituto de Salud Pública antes de yo darle la denominación de fitoterapeuta, de medicamento fitoterapeuta. ¿Se entiende? Entonces, hoy día no es tan fácil, o sea, no se niega la importancia del mundo vegetal en la ayuda de las enfermedades, pero se le está poniendo obviamente reglas porque queremos evitar las reacciones adversas, la contaminación y todas esas cosas que pueden afectar también al ser humano. Entonces, en el fondo, hagamos las cosas bien y eso es lo que se apunta, ¿ya? Así que, eh, tal como hemos hablado, ¿no es cierto? Esta percepción, dice, se fundamenta en la tradición de uso en lugar de estudios sistemáticos, las cuales muchas veces son escasos, a veces no hay mucha bibliografía que muestre que realmente que, que esta planta sirve para tal o tal cosa. Entonces no hay nada, no hay ningún estudio, solo son pruebas aleatorias que hizo una persona que la probó y le hizo un efecto. Importante siempre tener la información científica, ¿ya? Entonces, sin tal estudio solo puede identificarse riesgos evidentes y frecuentes, como el caso de toxinas, venenos naturales como la cicuta, por ejemplo, el cianuro y las toxinas de hongos venenosos, o el veneno del escorpión también, que son también naturales como la miel de abeja. Entonces, al igual que cualquier medicamento, entonces las plantas también pueden ser cadenas de reacción adversa, les mostré el ejemplar de hierba de San Juan, y también intoxicaciones por sobredosis, o sea, si yo de alguna forma tomo una sustancia, algún alcaloide, o por ejemplo el cornezuelo del centeno me puede dar alucinaciones y puedo, puedo tomar malas decisiones alucinando. Entonces no es tan simple. Se han documentado incluso interacciones clínicamente relevantes entre planta y medicamento. Un ejemplo bueno es se dice que todas las hierbas interactúan con los anticoagulantes. O sea, las personas que toman anticoagulantes que fueron post-infarto, post-accidente cerebrovascular y que le dan anticoagulantes para evitar la generación de trombos y poder seguir viviendo, van y toman una hierbita y esto interactúa y hacen que el anticoagulante no funcione como debe ser. Y eso está estudiado. Entonces no es llegar y cualquier adulto mayor venga y se tome lo que se encuentre en la feria o en cualquier parte. Entonces es súper importante tener conciencia de que las plantas sirven, obviamente, por años han utilizado, pero cada país ha ido avanzando en ir estandarizando la forma de ocupar la fitoterapia en la salud de las personas. Eso es el mensaje, ¿ya? Así que es súper importante que si una persona, una industria, encuentra una planta que sirva para algo, claro, hay que ir haciendo el estudio, ¿no es cierto?, para cada vez ir demostrando seguridad, eficacia, calidad, como hemos dicho,
ante el Instituto de Salud Pública y de esa manera poder crear un medicamento fitoterapéutico que sea de uso, ¿no es cierto? Y ir traspasando esto de lo que es lo, lo artesanal que a veces ocurre en las ferias, los pueblos, etcétera, ¿no es cierto? De ir traspasando a los métodos seguros de tratamiento, ¿ya? Dice fitoterapia en el mundo. Dice en varios países occidentales, en España, la producción o todo lo que es el registro, la distribución y precisión de estos productos están reguladas, ¿no es cierto?, por legislación, o sea, hay un pronunciamiento jurídico, ¿ya? Y en el año 2012 dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, publicó un compendio con todas las especies de sustancias potencialmente riesgosas para la salud humana cuando se utilizan, dicen, alimentos o suplementos. En los países de la Unión Europea, como los nórdicos, dice que las técnicas de medicina alternativa, como fitoterapia, son aplicadas principalmente por médicos, mientras que en otros países se autorizan por personas no médicas. Ya en Estados Unidos solo se permite a médicos con autorización, siendo infracción no cumplir este requisito. La formación incluso en terapias naturales se hace incluso en cursos, en posgrados, etcétera. En Alemania, que es un país y en Italia, hay especialidades y programas de posgrado, dicen en universidades, tal como les mencioné, mientras que en otros se lleva como formación en institutos o escuelas, como ocurre en Suecia o en Canadá. Eh, a pesar en España de que falta como una titulación formal, diversas instituciones ofrecen formación a los profesionales en esta área pero dice este panorama se ve agravado por el limitado conocimiento que tienen muchas veces los profesionales. Entonces, eso ocurre mucho en nuestro país, que los médicos no se dedican a estudiar esta área y muchas veces no se utiliza tanto. Entonces se centra más en la medicina alopática, esta medicina que ya hemos hablado bastante, como el losartán, que son medicamentos que tienen que demostrar registro sanitario en el Instituto de Salud Pública, ver estudios clínicos, C1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Tener una tecnología, materia prima y todo lo que hemos hablado en clases pasadas. Claro, entonces a veces los médicos no confían mucho, pero es porque no conocen un poco en qué consiste este mundo, ¿ya? Entonces, eh, y el uso, dice a menudo, de las plantas medicinales no queda registrado también en el historial clínico de los pacientes y no hay mucha información científica también de esto. Entonces eso ocurre un poco como la realidad. En Chile, goza de reconocimiento oficial como terapia, pero aunque aún enfrentamos desafíos, dice, en promoción de esta práctica, porque en el fondo lo que le estaba hablando parecido a España, los profesionales médicos no están muy insertos en esto. Y hay mucha falta de comprensión de lo que es la medicina, ¿no es cierto? Por parte de la medicina convencional respecto a la cultura popular, al conocimiento que se ha descuidado durante la formación académica de los médicos. O sea, no se integra en Chile la medicina mapuche, medicina aymara, los collas, los atacameños, nada. En el fondo solo existe lo que viene de Occidente y lo que viene de Estados Unidos. Entonces, solo eso existe para Chile. No existe lo que es nuestro país, que es una aberración. ¿Ya? Además, entonces, también en Chile no hay un estatuto jurídico válido, ¿no es cierto?, que ayude un poco a esto, ¿ya? Entonces, eso permite que esta venta de estas plantas se hagan en cualquier parte, en ferias, mercados, hierberías, comercio callejero, incluso a veces sin conocimiento alguno. Eso me hace recordar una vez que trajeron un extracto natural para bajar de peso. Muchas mujeres lo empezaron a consumir y muchas de ellas murieron. Y en realidad que este producto natural, entre comillas, traía sibutramina, que era una droga que había sido prohibida en Chile, que era una anfetamina, ¿no es cierto?, que mató a muchas mujeres que querían bajar de peso con problemas cardíacos y cardiovasculares enormes. Entonces, pero en realidad este producto que venía entrando a Chile, en base a un algo como natural, en realidad traía una droga, un medicamento, un principio activo, un fármaco. Entonces, y un fármaco que estaba prohibido en nuestro país y que trajo grandes desgracias. Entonces, a eso voy yo, que
poca, ¿no es cierto?, rigurosidad legal, que entran muchas cosas y después nos damos cuenta que son otras cosas. Entonces eso es lo peligroso, ¿ya? Entonces, la falta de estandarización también de los productos grados. En el fondo, la idea es que si yo voy a hacer llantén o alca o bailagüen o algo, tenga una forma estandarizada en un lugar autorizado para hacerlo, con una técnica validada y que no sea que cualquier persona, ¿no es cierto?, lo haga. Eso es lo que yo le explicaba, la norma técnica que salió hace poco, el año 2022, que dice que todo medicamento fitoterapéutico tiene que cumplir esto, esto y esto otro, y me parece correcto. No podemos dejar esto así al azar o a la buena voluntad de algo, ¿ya? Las plantas medicinales están emergiendo ahora como un producto no convencional de exportación, ¿verdad? Dentro de la oferta agroalimentaria, respaldado por el apoyo del Ministerio de Agricultura. Esta parte es más estadística, la dejo a ustedes para la lectura. Ya un poco habla acerca de cómo es nuestra producción como país en cuanto a lo que son plantas medicinales, el consumo, ¿ya? Y también muestra, por ejemplo, nuestras exportaciones, lo más que exportamos. O sea, en el fondo Chile exporta mucho de estos productos al extranjero porque en el extranjero se utilizan mucho los productos naturales y yo creo que en nuestro país hay un resurgimiento en esto, ya, pero estas son las estadísticas. Eh, en nuestro país se reconocen 103 plantas, cuyo propósito dice fomentar el uso de las plantas medicinales registradas y certificadas en nuestro Sistema Nacional de Control Farmacéutico, ¿ya? Y el Ministerio de Agricultura colabora con el Ministerio de Salud y el Servicio Agrícola para que justamente se facilite el cultivo y la producción. También dice el reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos, clasifica los medicamentos herbarios tradicionales, aquellas plantas o partes de estas plantas envasadas y etiquetadas artesanalmente, con denominación utilizada por la costumbre popular en el ámbito de las tradiciones culturales nacionales chilenas. Entonces, este reglamento busca garantizar que la venta y distribución de estos productos solo estén permitidas con la autorización previa del Servicio de Salud completo. En el fondo, eh, también le dice, bueno, si ustedes van a vender estos productos, ¿no es cierto?, de costumbre popular, pero tienen que estar actualizados. No pueden llegar y traerme algo de un país de que yo lo produzco en mi casa y lo vendo, porque ¿de quién se hace cargo en caso de que pase algo? Si no están así, ¿ya? ¿Cómo funciona la fitoterapia? Se comporta, dice, de manera similar a la medicina alopática. ¿Qué significa? Que hay principios activos o fármacos, por así decirlo, dentro de lo que es la fitoterapia, que tiene la capacidad de aliviar una patología o tener un efecto terapéutico. La única distinción que hay entre un producto fitoterapéutico y uno que es de síntesis química radica, ¿no es cierto?, en que la eficacia del producto sintético se fundamenta, o sea, la eficacia del losartán se fundamenta en el losartán, en una molécula que se aisló, que descubrimos que era un antagonista, ¿no es cierto?, de los receptores, ¿no es cierto?, de aldosterona o angiotensina. ¿De acuerdo que lo hablamos? Ya, son los ARA2, los antagonistas receptores angiotensina 2. Entonces, claro, es una molécula aislada que un científico aisló el losartán, ¿verdad?, químicamente, y encontró que este medicamento aislado, o sea, no está el losartán dentro de una planta, dentro de una raíz, sino que se aisló la molécula, o sea, se hizo un trabajo mucho más de relojería y se encontró que la molécula, esta en particular, era la que bajaba la presión arterial y pues, ayudaba a ser un antihipertensivo. Entonces, la única diferencia entre lo fitoterapéutico y eso es que, claro, lo que es alopatía es un producto que es un principio activo, un fármaco aislado. En el caso del producto fitoterapéutico es su fito complejo. Significa que puede ser toda la planta o una parte de la planta o un extracto ¿no es cierto?, de alguna sustancia a través de algún solvente especial. ¿Ya? Entonces, este último puede ser un conjunto de principios activos, o sea, medicamento fitoterapéutico puede ser un conjunto de principios activos y no solo el principio activo.
sino que también otros componentes naturales presentes en la droga, presentes ahí en ese fitocomplejo. Y entonces en su conjunto, el fitocomplejo actúa como un medicamento. En cambio, la medicina alópata, mi principio activo es el que hace todo el trabajo, porque se aísla ese medicamento. En la planta, algunos componentes activos que puede ser el mucílago, la saponina, los alcaloides de la planta, los glicósidos cianogénicos o glicósidos cardíacos, flavonoides, las cumarinas, los taninos. El mucílago dentro de la planta principalmente ayudan a recubrir las mucosas del aparato digestivo y nos protegen de la acidez, por ejemplo. Saponinas, plantas que contienen saponinas ejercen una fuerte acción hormonal, como por ejemplo el regaliz. Actúan también algunos a nivel expectorante y ayudan a absorber nutrientes. Alcaloides, muchos de los alcaloides son medicamentos hoy día que se utilizan como la vincristina para el cáncer. Los glicósidos cianogénicos, ¿no es cierto? Como que son a base de cianuro, ayudan principalmente, un ejemplo, sustancias como el sauco o el cerezo americano, se utilizan para tos seca y irritativa. O ya glicósidos cardíacos como la dioxina que se utiliza en insuficiencia cardíaca, su efecto diurético en el corazón. O los flavonoides que son antiinflamatorios y se utilizan bastante para los varices. O los cumarinas que se utilizan, ¿no es cierto?, como efecto anticoagulante. O también dice, en el caso del apio, actúan como protector solar. O los taninos que se utilizan como repelentes de insectos, ¿ya? Y por último, los fenoles, que son sustancias que se encuentran en diversas plantas, como el sauce. De hecho, el sauce, la corteza del sauce, milenariamente se utilizaba como antiinflamatorio o analgésico y era porque el sauce había, por así decirlo, aspirina, lo que hoy día conocimos como ácido acetilsalicílico. Claro. Entonces, habían compuestos, ¿no es cierto?, fenólicos que permitían la síntesis de ácido acetilsalicílico, que es lo que se utiliza actualmente para la aspirina y que ya con mucha antigüedad ya se usaba. Entonces, la gente cuando quería bajar la fiebre o el dolor, iba al sauce, sacaba de la corteza, y pero que después con el tiempo se encontró que el principio activo era ácido acetilsalicílico, que podíamos incluso hasta fabricarlo sintéticamente y venderlo después como en la industria y con todos los estudios en de organismos como el ISP o la FDA en Estados Unidos o la EMEA en Europa, ¿ya? Entonces, otro fenol, dice, notable es el timol, está presente en el tomillo y principalmente los fenoles tienen efecto antiséptico y antiinflamatorio. Ahora, referente a algunas plantas medicinales, porque estas son como las partes, los componentes activos que pueden haber en una planta, que pueden tener estos efectos terapéuticos, pero también podemos identificar ciertas plantas, ¿no es cierto?, que tienen efectos medicinales. El ajo, muy empleado para el tema de la arteriosclerosis e incluso muy conocido como incluso en antihipertensivo natural y también como hipolipemiante, o sea, para el colesterol. La cachofa, bastante, dice, se emplea en hojas recolectadas durante la temporada de floración. Sus componentes, la cinararina y la cianopicrina, principalmente estimulan, dice, la formación como eliminación de la bilis. Otros contribuyentes de la cachofa tienen flavonoides, tanino, un efecto antiinflamatorio. También la cachofa se utiliza mucho en la vesícula biliar enferma. También se utiliza como hepatoprotector para las personas que tienen problema hepático. Entonces, uno dice, oh, la alcachofa tiene hartas propiedades, claro. Pero si nosotros lo utilizamos de forma responsable, con una alcachofa que esté registrada como corresponde, con todo el estudio científico de su parte, lo podemos usar sin ningún problema. Podemos usarlo así porque sí, y sin tener mucho más conocimiento de lo que nos puede producir en altas concentraciones. La cúrcuma hoy día se ha demostrado su efecto incluso antioxidante, cicatrizante y se usa incluso mucho en el cáncer. Porque en el cáncer se ha demostrado que muchas plantas sirven para el cáncer porque el cáncer tiene un efecto oxidativo tremendo. Entonces, cualquier antioxidante ayudaría a contrarrestar los efectos dañinos del cáncer. Entonces, cualquier sustancia de planta medicinal que tenga propiedad antioxidante siempre va a responder bien al cáncer.
El eucalipto, ya sabemos, el eucalipto es propiedad, ¿no es cierto?, para la vía urinaria y respiratoria, bien conocido, ¿no es cierto? Y se inhala para mejorar la respiración en caso de gripes y sinusitis. El ginseng, bastante conocido como una parte de un extracto de una raíz que es rica en vitamina E, C, B, fósforo y hierro, que se utilizan para la fatiga mental, física e intelectual, ¿ya? El hinojo, que tiene efecto, ayuda como antiespasmódico, dolores estomacales, ¿no es cierto? Como expectorante, ¿ya? E incluso en mujeres ayuda a la producción de leche. La menta, principales propiedades antiespasmódico, también se utiliza para la guatita. Antiséptico, calma la pared interna del estómago y ayuda bueno, por eso la menta se utiliza muchas veces como un bajativo, acelerar la digestión y estimula, dice, la secreción de la bilis. La ortiga contiene fitoesteroles y fenoles que ayudan a limitar la hipertrofia de la próstata. La ortiga, y imagínense para los hombres, también se utilizan las hojas de la ortiga, tienen unas agujas finas que contienen ácido fórmico, el cual irrita la piel y por eso que se debe coger con guantes, ¿ya? Y eso está presente también en la hormiga. La ortiga se utiliza también para la caída del pelo, fortalece mucho el folículo piloso. El té verde es estimulante, ¿no es cierto? Tiene una acción tonificante y excitante para luchar contra la fatiga, ¿ya? También tiene mucho antioxidante y se puede incluso recomendar para la prevención de enfermedades cardiovasculares y de arteriosclerosis. Arteriosclerosis es las paredes de las arterias que están tapadas, ¿no es cierto?, por colesterol, por glucosa y por cualquier cosa que esté tapando, ¿no es cierto?, las arterias. También facilita, dice, el metabolismo de la grasa acumulada en el organismo. Puede ayudar para hacer perder peso. También los té verdes son diuréticos, los té, la mayoría, etcétera. La valeriana, sus principios activos son el ácido valeriánico, el ácido isovaleriánico, que tiene un efecto sedante y relajador. Y la parte utilizada es la raíz, que es la que contiene este aceite esencial. Se utiliza para sueño, ansiedad, angustia, etcétera. Es muy utilizado por adultos mayores, ¿ya? No hay riesgo de dependencia, etcétera. Si tuviese un adulto mayor tomando anticoagulantes, sí podría haber un problema. Eso es todo lo que hemos hablado, viene dentro del concepto de fitoterapia, ¿ya? Que está la definición y que tiene que ver, ¿cierto?, con el efecto terapéutico que puede ser una planta o parte de una planta, un extracto que se extrae de la planta, ¿no es cierto?, a través de un aceite o de un solvente orgánico. Vimos ejemplos, ¿no es cierto?, de plantas con su usos terapéuticos más ampliados. Entonces, actualmente, eh, un fitoterapéutico, ¿no es cierto? Yo les voy a mandar la norma para que la vean del año 2022. Tiene que estar registrado ante el Instituto de Salud Pública. Ahora vamos a hablar de productos naturales. Productos naturales a partir de plantas medicinales y minerales se elaboran los productos naturales. Uno dice, bueno, ¿qué diferencias hay con la fitoterapia? Entonces, ¿qué entendemos por productos naturales? Se entiende, dice, por medicamento natural y tradicional, aquel que en su composición contiene principios activos o partes obtenidas directamente o mediante procedimiento específico vegetal, minerales o animales cuyo uso se haya justificado por la práctica de medicina tradicional o bien por estudios científicos. ¿Ya? Entonces, registro sanitario de los productos naturales de origen vegetal, mineral o animal con propiedades medicinales se llevará a cabo de acuerdo a los requisitos establecidos por la ley, y su registro se antepondrá a la letra N. Recuerda que el registro sanitario de medicamento alopático era F, ¿no es cierto?, que eran de síntesis química o animal. En el caso de los productos naturales se antepone la letra N. Entonces, cuando ustedes vean el Medipaz, que se utiliza, ¿no es cierto?, para el sueño, para los temas ansiosos, van a encontrar una letra N y un código numérico. Y ahí se van a dar cuenta que esto es un producto natural. ¿Cuál es la diferencia del fitoterapéutico? Que el producto natural hace alusión específico al principio activo o, de alguna forma, a la sustancia que hace el efecto. Entonces, en el producto natural se avanza más en especificar qué es el que hace el efecto.
El fitoterapéutico no lo sabemos. Fitoterapéutico puede ser la planta entera, dijimos, una parte, semilla, una hoja, un tallo, lo que sea, o un extracto que yo saco con un solvente y ese extracto extraigo con un solvente, puede ser que con un solvente alcohólico extraigo algo de la planta y queda una sustancia de un color verde, por ejemplo, y ese fito complejo es el que me causa el efecto terapéutico, pero es un conjunto de principios activos que no puede ser que ni siquiera sepa cuáles son y también otros componentes que puedas tener adicionados. En el caso de productos naturales, se extrae, se identifica quién es el que hace el efecto, ¿ya? Y eso es lo que se separa y eso es lo que se fabrica y se vende, ¿ya? Entonces yo no estoy dando este jugo o esta planta entera, sino que logro sacar la parte que es la que me produce el efecto. En el caso de Medipaz, la composición dice es Melissa officinalis, 127,5 miligramos, y Passiflora coerulea, 127,5. Eso es. Y otro puede ser excipiente. Pero esos son los productos. Aquí no estoy dándole el tallo entero, no le estoy dando la hoja, no le estoy dando parte de nada. Le estoy dando los principios activos que producen el efecto en nuestro trastorno nervioso. Entonces, el producto natural es un poquito una parte mucho más avanzada que un fruto terapéutico, porque en el fondo estoy diciendo qué es lo que me produce por ejemplo, en este caso de la melipaz, ¿qué es lo que me baja mi trastorno nervioso? Ah, no digo el tallo, no digo la hoja, no, digo la melisa y la pasiflora, que son los componentes que trae, ¿no es cierto?, estas plantas. Ah, perfecto. Entonces usted trajo estos dos componentes, lo aisló en ciertas concentraciones que están ahí, 127,5, y la combinación de ambas a esa concentración es la que me ayuda. Perfecto. ¿Cuánto debo tomar? Tantas cápsulas, una o dos cápsulas cada 8 horas. Registro de ISP N100/20. ¿Se entiende? El producto natural se acota, ¿no es cierto?, a saber quién es lo que me produce el efecto. Tengo más información. Por ejemplo, la Amamelis supositorio, este medicamento dice que es un extracto blando de la Amamelis, un bidestilado de la Amamelis, un extracto fluido de aésculos en formato supositorio, se ayuda a la hemorroides. Un supositorio vía rectal 2 veces al día. En el caso del cardiomariano, 300 miligramos. Cardiomariano, vitamina B6, cardiomariano, vitamina 6, en cápsula, antiinflamatorio del hígado y ayuda a regenerarse. Y también actúa para otras dolencias como el colesterol alto, molestia menstrual, etc. 2 cápsulas al día durante el desayuno. Aloe Lax, 130 miligramos de aloe capensis y 130 miligramos de linaza. ¿Qué es lo que me produce el efecto laxante? El aloe capensis y los 130 miligramos de linaza. No el tallo, no la hoja, no esta sustancia que yo extraigo, no. Hago alusión a lo específico. Esa es la diferencia de un producto natural, ¿ya? Y aparte que usted lo va a ver registrado como letra N. Entonces quiere decir que es un producto mucho más específico, mucho más elaborado, mucho más seguro. Sé la dosis, está estandarizado su producción, está aprobado por el ICP. ¿Se fijan? O sea, tu salud pública pasó por la revisión de este producto. ¿Qué seguridad más tiene usted? Que ir a comprar en la feria a una persona desconocida, un saquito de cardo mariano envuelto que no tiene idea de cuánto tiene que tomarse, si uno, dos, tres, cuánto disuelvo. Y tiene muchas veces conocimiento porque no está estandarizado, no hay mucha información. Solo como se quedaron como en la parte como artesanal de que el cardo mariano servía para algo, pero tenemos nosotros al siglo XXI hacer muy bien. Está bien de que la gente que vende en estos puestos de forma artesanal quiera ayudar, pero si vamos a ayudar hay que hacerlo bien. Ya por eso que está el Instituto de Salud Pública en Chile que rige estas materias. Ya. Tenemos la Ederalix. Ederalix extracto seco de hojas, muy utilizado, uno de los jarabes más utilizados en invierno para el tratamiento bronquial inflamatorio, ¿no es cierto? 5 ml cada 8 horas por 5 días. Registro N56/21. La espirulina, como 500 miligramos de algas de espirulina. ¿Para qué se utiliza la espirulina? Para saciar, ¿no es cierto? La ansiedad de seguir comiendo. Se utiliza, dice espirulina,
Tiene proteínas de excelente calidad, además de minerales, vitaminas, enzimas, carotenoides que puedan ayudar a mantener la salud del organismo, apto para dietas vegetarianas y a dosis recomendadas de 1 a 3 tabletas al día. Palupas, ¿qué es el Palupas? Para trastornos nerviosos, psicosomáticos, insomnio, Valeriana officinalis, Passiflora courolea, Mulus lupulus. ¿Se fija? Como que la gente, tiene más información, sabe qué dosis, qué producto es el que me está haciendo el efecto con forma farmacéutica. Hay estudios científicos detrás, no están al voleo, información mucho más exacta. Cirlox jalea, principio activo, pulpa de ciruela, manzana, semilla de harina sin miel. Forma farmacéutica, jalea mermelada. Envase contiene 300 gramos, laxante natural. Adulto y niño de 15 años tomar una cucharada, 15 gramos antes de acostarse. Niños menores, consultar a un médico, ¿se fija? E información. Armonil, activo, valeriana 0,1 gramos, pasiflora 0,04 gramos, crateagus 0,025 gramos. En gotitas, cada 100 ml solución contiene 5 gramos valeriana, pasiflora 2 gramos y crateagus 1,25. Viene también en comprimido recubierto, indicación tranquilizante, caso de problemas menores de sueño. La dosis recomendada, 1 o 2 cápsulas, 1 o 2 cucharadas, 2 o 3 veces al día, inductor de sueño. O 3 6 gotitas, registro sanitario. ¿Se fija? Entonces, metamucil o naranja, cutícula de semilla de planta gobata, la constipación, laxante, polvo suspensión oral, la dosis recomendada, lo mismo, caloba, pelargonium sidoides, para infecciones agudas se utiliza mucho en invierno, la vía respiratoria. Utilizan como incluso como una especie de, de fortalecer el sistema inmune. Forma farmacéutica en gotitas, dosis recomendada en adultos, su registro sanitario. Ginkgo Max, Ginkgo biloba 80 miligramos para insuficiencia vascular cerebral, insuficiencia arterial vascular periférica. Una cápsula 2 veces al día. Es súper importante, ¿se fija? Entonces, eh, estamos ante productos mucho más elaborados, ¿ya? Eh, mucho más específicos, con mucho más antecedentes científicos. Les voy a mostrar, voy a aprovechar de parar acá la presentación. Les voy a mostrar un poco, pero un poco, una norma técnica, y todo, terapia, que para que yo quiero que la vean. Forma de fisioterapia. Medicamento fitoterapeuta. Chile. Se la voy a compartir y se la voy a enviar, como siempre lo hacemos, ¿no? Dice, aprueba la guía técnica de requisito para el registro sanitario de fitofármacos. Fijan, el año 2022 de diciembre, dice, Instituto de Salud Pública, será la encargada, ¿no es cierto?, de supervisar esto, y la resolución, aprueba la guía técnica de requisitos para registro sanitario de fitofármacos. Dice el Ministerio de Salud, ha promovido diversos cambios reglamentarios para garantizar el uso racional de los medicamentos elaborados en base a plantas medicinales y productos naturales. Es así como en febrero del año 2002 se promulga el decreto 286, por medio del cual se modifica el entonces vigente decreto 1876, dando origen a una nueva categoría de productos farmacéuticos denominados fitofármacos. Fíjese, fue en el año 2002 en Chile. Actualmente estos son regulados en el decreto Supremo 3 del año 2010. Por 2010 lo agarró, por así decirlo, se hizo cargo.
Sin perjuicio de los cambios que han existido, no se cuenta la fecha con lineamiento específico para esta clase de fármacos, dada su especial naturaleza, tanto para su identificación, denominación, estabilidad, especificación del producto terminado, así como estudio e información que avale su eficacia. El objetivo, dice, este documento tiene como objetivo entregar lineamientos claros para el registro sanitario de fitofármacos en aspecto de calidad, seguridad y eficacia, de manera de facilitar tanto su proceso de solicitud como el de evaluación de registro sanitario. Entonces, en el fondo, le pone el punto sobre la I. Le dice, ya, está bien, 2002, 2010, ahora 2022, ya, vamos a poner un punto sobre la I, ¿no es cierto? Y establece el glosario de términos y empieza a poner un poco los requisitos generales, ¿verdad? Y empieza a pedir estudios científicos, la metodología analítica de cómo se extraen los productos y toda una serie, miren, fíjense, módulo administrativo legal, información de la solicitud, dice, certificaciones de buenas prácticas de manufactura, certificaciones de producto terminado, el principio activo, convenio de fabricación. Entonces, ya no estamos hablando de este producto que se vendía en la feria, sino que estamos hablando de que cualquier producto que sea fitofármaco, ¿no es cierto? Que sea un extracto de una planta, etcétera, de muchas propiedades terapéuticas, bueno, que cumpla los requisitos y se venda como tal. Y si uno ingresa acá, eh, voy a, voy a parar de compartir. Si ingreso a la página del registro sanitario, registro sanitario Chile, lo voy a compartir acá para que lo vean. Acá dice principio activo, ¿no es cierto? Yo puedo colocar acá el nombre de producto, Valupas, Valupas, coloco buscar y sale Valupas cápsula, empresa no de laboratorios y sale registro. ¿Se fijan? Entonces, los productos que son naturales, como este, dice Valupas, vigente, dice que de condición de venta directa es súper importante. En Chile hay como 376 productos naturales registrados, de los cuales 90 son con receta. La mayoría son todos con venta directa. Y sale toda la información de sus componentes, etcétera, para que se está indicado. Si ustedes van a los productos naturales también los van a encontrar. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver otro. Voy a colocar acá cachofa. A ver, ¿qué encontramos? ¿Ya? A ver, bueno, yo. A ver, alcachofa no aparece nada. Voy a colocar ajo, a ver. Dice glóbulos homeopáticos, claro, la homeopática pues se sale como H. Acá sale complejo armónico número 62 solución para gotas orales, también como homeopático. Y EcoHome controla arañita, solución. Y eso de ser como, de ser un pesticida, ¿ya? Pero aquí uno puede ir viendo los productos, ¿no es cierto? Que están como registrados y ya saben que los productos naturales aparecen. Ahora, hay que, por eso le digo, cualquier fitoterapéutico tiene que cumplir con la norma que yo le acabo de mostrar, que está acá, ¿no es cierto? La norma que está, espérese, vamos de nuevo, del año 2022. Entonces, registro sanitario de fitofármaco hoy día ya es ley, se tiene que cumplir. O sea, si yo quiero traer un medicamento fitoterapéutico, tengo que inscribirlo en Instituto de Salud Pública como corresponde. Si yo quiero hacer un suplemento natural, perdón, quiero hacer un producto natural, también tengo que inscribirlo en Salud Pública. Entonces, fija que ya Chile se puso un poco las pilas referente al tema de los productos naturales. Eso, si ustedes me preguntan,
es un gran avance. Ahí pueden ver, ¿no es cierto? Déjenme partirle acá. Ahí sí, ¿se fijan? Entonces avanzamos hasta aquí, hasta la 14, que tenemos que avanzar más o menos esa cantidad de diapositivas. Y ya para la próxima clase va a entrar de lleno lo con la homeopatía. Les voy a compartir la norma técnica por el WhatsApp y les voy a compartir también una guía de extractos naturales, de productos naturales que te enseñan a ti, por ejemplo, el Ministerio de Salud, cómo incluso tú los puedes producir, etcétera. Que es, déjame ver si lo encuentro un poquito, te compartir la información. Son productos herbolarios. Esto, Minsal. Tiene que ver con medicamentos herbolarios tradicionales del año 2018, que les va a gustar bastante. Que me abra el link, a ver si me abrió acá. Pues sí, esto, por esta parte abriendo la información. A ver, acá, ese que está acá. Sí, aquí está. Voy a parar de esta. Mire qué hermoso. Subsecretaría de Salud Pública. Huertos medicinales. El año, este, el frasquito del año 2021, si no me equivoco. Orientaciones y técnicas sobre cultivo, cosecha, secado, envasado, dispensación y uso de medicamentos herbarios tradicionales. Entonces, aquí también es una obra de arte y te muestran, ¿no es cierto?, para qué sirven algunas plantitas de uso, ¿no es cierto?, como huertos medicinales. Forma responsable, enseña cómo cultivarlos. eh, y esto es reconocido obviamente como algo complementario para tu salud, pero sin obviar de que tu salud pública está también pidiendo a nosotros que, o sea, a la empresa o al laboratorio, que si quieren usar un fitofármaco tienen que inscribirlo en el Instituto de Salud Pública con un número, ¿no es cierto?, registro sanitario, y si quieren hacer un producto natural también tienen que registrarlo. ¿Ya? Pero también eso no priva de que ustedes también puedan usar de forma responsable algunas hierbas medicinales, siempre con el cuidado, sabiendo de que estas hierbas medicinales son para tratar dolencias menores, ¿no es cierto? No para tratar temas mayores, estamos claros con eso. Y que no sustituye por ninguna manera la medicina tradicional o convencional alopática que se dan los CEFAM en los hospitales, que ha ocurrido que hay gente que a veces ha suspendido, no sé, terapias de cáncer, terapias de tiroides, terapias de salud mental, porque encontraron, no sé, que los imanes le iban a solucionar el problema. Y ahí generó un caos en muchas pacientes que se compensaron y que incluso quedan al borde de la muerte. Entonces, todo lo que estamos viendo nosotros es medicina complementaria, de uso responsable. En el fondo, el MinSal dice, mire, hagan huertos medicinales, pero úsenlos de manera responsable, siempre con un médico cabecera, siempre con alguien que te esté asesorando, ¿no es cierto? Pero el MinSal apoya el hecho de que la gente se haga sus propios huertos medicinales para tratar dolencias menores, estamos hablando de cólicos, dolor de guatita, ¿no es cierto? No vamos a tratar males mayores, no vamos a tratar cáncer con los huertos medicinales, ¿no? Podemos tratar quizás con algún antioxidante, alguna plantita que me ayuda, ¿no es cierto? Como el cúrcuma, por ejemplo, o hay otras plantitas también que pueden ayudar, pero complementariamente en forma de uso, insisto, de uso responsable, ¿ya? Y recordar que eh, si hay otros productos ya naturales o productos fitoterapéuticos, ya ustedes saben de que tienen que estar registrados en la página de Instituto de Salud Pública y que tienen que ser visados por esa autoridad y que no cualquiera puede venderle a usted un producto natural en la feria
que va a servir para adelgazar o para hacer estas cosas, ¿ya? Siempre infórmese, por eso yo le voy a pasar la información, siempre infórmese. Hoy día hay una naturopatía, que es una carrera que ustedes pueden estudiar que se llama naturopatía, que dura como 5 años. Y hay ciertas carreras que el MinSal de alguna forma valida, como la acupuntura, por ejemplo, o la homeopatía, como medicinas complementarias que tienen evidencia científica, ¿ya? Y es súper importante identificarlas, identificar quién es el que tiene que hacer esa, por ejemplo, mire, voy a parar acá de nuevo, voy a mostrar para complementar lo que estamos conversando. O medicinas complementarias, complementarias, MinSal. Acá está. Voy a compartir. Esto es traído de la misma página del MinSal, medicinas complementarias, y dice, entre las medicinas complementarias alternativas, en el país están la homeopatía, la acupuntura, la naturopatía, la quiropraxia sintérgica, las terapias florales, apiterapia, etc. Dice, otras prácticas aparentemente menos complejas son el reiki, la aromaterapia, el quiromasaje. Hoy en día se resume con que todas las medicinas trabajan en forma complementaria, por lo cual a futuro se entiende hablar de una medicina integrativa. Eso es lo que se quiere lograr, ¿ya? Y, o sea, personas que estudian naturopatía, por ejemplo, una naturopatía, que es una, voy a ver qué sea ahora, documento que quiero mostrarles. Abrió y vamos a compartir. Acá. Aquí vamos a compartir. Share. Entonces dice, el Ministerio de Salud otorga reconocimiento en naturismo y regula naturopatía como profesión auxiliar de la salud, ¿no es cierto? Y dice eh, mm, que la naturopatía propia del naturismo constituye una práctica médica alternativa complementaria de la medicina oficial que ha sido acogida por los habitantes de este país, siendo su utilización de amplio reconocimiento. Dice que es conveniente regular el ejercicio de la normativa en cuanto a requisitos. O sea, te especifica qué tiene que saber esta persona. Dice, la actividad comprendida en el ejercicio de la naturopatía, evaluar el estado de salud de la persona empleando conocimiento y técnicas de naturopatía, indicar, administrar terapias relacionadas con agentes de naturaleza y procedimientos propios del naturismo, aconsejar en las técnicas de naturopatía que permitan mantener, optimizar la salud de las personas y un estilo de vida saludable. En el desarrollo de sus actividades, el naturópata puede utilizar alimentos, suplementos alimentarios, alimentos para deportistas, medicamentos herbarios, fitofármacos de venta directa, preparados homeopáticos en el evento de contar con formación como terapeuta homeópata, fijan, ayudante en el tratamiento médico otorgado por la medicina convencional y colaborar con la autoridad sanitaria en el programa de promoción de la salud con el contexto de su competencia. Ya que más claro, echarle agua no puede existir. Entonces, pastel a su pastel. En el fondo, no cualquier persona, ¿no es cierto?, puede, ¿verdad?, indicarte productos. Aquí no es que el vecino te dice, oye, usa la alcachofa o usa el ajo. No, 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 no. Aquí estamos hablando serio. En el fondo, estamos hablando de que tenemos un abanico de posibilidades para curarnos, rehabilitarnos, tratar nuestras patalencias. Pero siempre que haya alguien detrás informado con profesionalismo y competencia que te esté guiando, ¿ya? Entonces ya le estoy dando a entender a ustedes que detrás de esta medicina complementaria hay homeópatas, que es lo que vamos a hablar después en la próxima clase, que hay naturópatas que nos están detrás de indicarte qué puedes tomar para ayudarte en tus enfermedades, ¿me entiendes?
Y también tenemos esta guía técnica que da el MinSal para que tú también te los puedas preparar, porque el naturópata te puede señalar, mira, usa esto, pero mira, y te puede decir, pero y tú lo puedes producir, mira, yo te enseño cómo se puede administrar, pero yo te voy a enseñar, si tú lo puedes producir en tu casa, aquí está la guía del MinSal, hazlo, pero pasó por la verificación de un profesional. Eso es lo que quiero transmitir, no es que ustedes agarren cualquier planta y se la administren porque ya les mencioné que la hierba San Juan cura muy bien, puede ayudarte mucho a la depresión, pero te puede generar una hipertensión terrible. O en el caso del otro ejemplo, que hay gente que, hay muchos adultos mayores que toman anticoagulantes y toman eh, temas naturales como la hierba San Juan o la melisa o cualquier medicamento natural y eso de alguna forma interactúa con el anticoagulante y hace que los abuelitos vayan a parar al hospital porque no le hizo bien el anticoagulante y era porque estaban tomando hierbas que estaban interaccionando con el fármaco, ¿ya? Entonces, ojo con el mensaje. Tomar la melisa, por ejemplo, ojo con el mensaje. Ya el mensaje siempre, y le menciono acá, de que hay personas profesionales detrás de la homeopatía, profesionales detrás de la naturopatía, que ven lo que son los productos naturales, la fitoterapia, etcétera. ¿Ya? O sea, aquí cuando uno lleva un auto al mecánico, no lo lleva al panadero, ¿cierto? Entonces, cuando usted se somete a un proceso de salud, tiene que someter a una persona que tiene estudios con competencias para esté certificado en las materias. No cualquier persona, ¿no es cierto?, que ya venga a decir, no, usa esto, esto, otro, porque lo leí, lo vi en TikTok, o lo vi No, porque muchas veces lo que le sirve a otro le hace mal a otro, y lo que ya hace mal a otro le puede servir a otro. Entonces, siempre, por eso yo le mostré que en Chile se reconocen las medicinas complementarias, pero también se reconocen los profesionales que están detrás de estas medicinas complementarias. Ojo, eso es lo que les quería transmitir hoy día. Vamos para la próxima clase. Que les vaya bien y que tengan una buena jornada.